nombre es Santiago Barrios, soy abogado, egresado de la Universidad de Yacambú en el año 2007, actualmente realizando el posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas. Esta materia es la relativa criminalística y las técnicas de investigación pues, que de ella se desprenden. Como les decía, antes de entrar en materia, fui egresado en el año 2007. Desde entonces pues me he desempeñado en diferentes áreas dentro del derecho. Una vez graduado, comencé el libre ejercicio de la profesión para luego ingresar a lo que era la administración pública, en este caso municipal, en la alcaldía del municipio Iribarren, desempeñándome como registrador civil durante 4 años aproximadamente. Luego de ello ingresé dentro de la misma administración pública, pero en este caso nacional, al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENNA, en el cual me desempeñé como director en el estado de Amazonas. Una experiencia bastante nutritiva, bastante bonita, donde pues pude trabajar con esa población vulnerable, con esos grupos vulnerables, en especial con los niños, niñas y adolescentes, en este caso de 20 comunidades indígenas aproximadamente, pues una dificultad algo considerable, en virtud de que cada comunidad indígena tenía pues su propio idioma, su propia lengua, lo cual dificultaba un poco el trabajo. Sin embargo, pues se cumplió a cabalidad. Allí pues me desempeñé durante 1 año y 3 meses en esa dirección, atendiendo municipios foráneos de Venezuela que muy pocas personas tienen el gusto de conocer, en municipios como el Orinoco, Río Negro, Manapiare, Atabapo y en fin todos los municipios que comprenden el estado Amazonas. A pesar de ser el estado menos habitado de Venezuela, pues es el segundo más grande en extensión territorial, pues lo que dificulta un poco lo que es el acceso a esos municipios foráneos, esos municipios tan lejanos que en la mayoría de los casos pues hay que navegar durante 5 o 6 días para poder llegar a ellos, ya que no existen carreteras. La única manera de llegar es vía fluvial, es decir, por medio de río, o vía aérea, lo que es sumamente costoso. Fue una experiencia hermosísima por demás, que dejó grandes aprendizajes y pues una experiencia enorme en lo que a derecho se refiere, que es precisamente de lo que quiero hablar el día de hoy y compartirlo con todos ustedes. Cuando hablamos de criminalística, tenemos que es la ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales con un fin simplemente de determinar el presunto hecho delictuoso. Es decir, que estamos hablando sobre la presunción de un hecho punible. En este caso, quiero hablar específicamente de un caso particular que trascendió las fronteras del sitio donde ocurrió. Trascendió, cuando hablamos de fronteras, trascendió Venezuela. Específicamente el caso del niño Dayan González, un niño que fue maltratado, que fue violado, que fue vejado y que interrumpieron ese proceso tan hermoso de la niñez. Ese niño fue víctima de abusos, de unos abusos innumerables por parte de un grupo de personas que trajo como consecuencia precisamente la muerte. ¿Y por qué quiero tocar este caso específicamente? Porque al hablar de criminalística y de las técnicas de investigación criminal que de ella se desprenden, resulta un poco aburrido hablar de conceptos, de doctrina, cuando tenemos múltiples herramientas, como podemos mencionar internet, como podemos mencionar libros, periódicos, revistas, a las cuales podemos acudir y simplemente nutrirnos de ese conocimiento. Tenemos una amplia gama de doctrinas donde podemos conseguir ese concepto de criminalística, donde podemos conseguir las técnicas de investigación criminal, pero simplemente esto yo lo veo como una ciencia, que es una disciplina auxiliar del derecho penal, y la mejor manera de explicarla pues simplemente es con casos prácticos. Recuerden que el derecho efectivamente nosotros lo aprendemos estudiando, pero lo perfeccionamos ejerciendo. Y hablamos pues de esa perfección, no en el sentido como tal de la perfección, sino la perfección de nosotros como personas, la perfección de nosotros como abogados.
basta simplemente con colocar un poco de sentimientos de corazón en nuestra profesión para poderla aplicar como es. Y cuando hablamos del caso de Dayan González, fue un crimen de un niño de Guanare, estado portuguesa, específicamente en Venezuela, que como decía en un principio, trascendió fronteras debido al maltrato tan grave y tan grande que recibió este niño. Este niño, pues aparte de haberle interrumpido su ciclo, como lo decía anteriormente, de niñez, ese niño pues creo que se convirtió luego de su muerte en un ejemplo. Y digo en un ejemplo porque no podemos permitir que eso siga sucediendo cuando tenemos una ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente que precisamente está para protegerlos a ellos. Entonces ahí existe dentro de la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente una parte penal, pero esa parte penal sanciona precisamente a los adolescentes que han cometido algún hecho punible, y en este caso pues también a los niños, pero con una medida de protección. Este es un tema bastante extenso que se pudiese tratar en otra oportunidad, pero en este caso vamos a relacionarlo con el Código Orgánico Procesal Penal, con el Código Penal, en virtud de que el delito fue cometido por personas mayores de edad en contra de un niño, precisamente. Y esto llama muchísimo la atención porque ese niño presentó rasgos de violencia que fueron constatados por médicos, por profesores, que al niño le impartían clase en ese momento y que nadie hizo nada. Nadie hizo nada en virtud de un miedo, o no sé si un miedo o más allá ser cómplice, porque al callar el maltrato de un niño o de un anciano nos estamos convirtiendo en cómplice. La LOMNA prevé una parte de protección para el niño que nunca se accionó. Es decir, tenemos instituciones como en la última institución que elaboré, que era el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está precisamente para eso, pues para velar por la protección de los niños, a pesar de que el IDEGNA propiamente se encarga de derechos colectivos y difusos, pero sí canalizábamos este tipo de casos, porque para eso están los consejos de protección del niño, niña y adolescente, que están presentes en cada uno de los municipios que componen los estados en Venezuela. Aparte de eso, están múltiples instituciones como lo es la Fiscalía del Ministerio Público, como son las defensorías escolares, porque se ha constituido por mandato de ley defensorías especiales dentro de las instituciones educativas. Esto lo que nos conlleva a nosotros es una amplia gama de instituciones, o vamos a decir de herramientas donde nosotros podamos denunciar. En este caso, el niño presentó unas señales de violencia enorme. Al niño lo quemaron, al niño lo violaron, el niño presentó quemaduras de segundo y de tercer grado en su cuerpo, presentó laceraciones. Entonces, de esto surgen una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el peligro, ¿verdad?, para nuestros niños está en su propio hogar, ¿verdad? O más allá, cuando los gritos son un castigo físico y pasan a ser más de eso. Es decir, hay múltiples interrogantes que surgen a partir de este hecho. Y lamentablemente pues conllevó a la muerte. Y cuando hablamos de que conllevó a la muerte, ahí se desprendió lo que es precisamente la criminalística. Ahí inició el proceso propiamente de la criminalística. Porque inician una serie de investigaciones que realizan pues los propios órganos de investigación policial, que realiza el Ministerio Público, que realizan el 6CPC, en este cargo en este hecho que es el Cuerpo de Investigación Policial. El niño presentó mordeduras en sus brazos, presentó laceraciones en el ano, carne carcomida en su zona púbica. Luego de ello pues se inició una investigación que se levantó pues su respectiva acta policial, el acta de entrevista, el acta de levantamiento del cadáver, el acta de inspección técnica. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando nosotros analizamos el cuerpo del niño, cuando leemos en internet, cuando colocamos la sentencia por la cual fueron sentenciadas, valga la redundancia, estas personas que cometieron este hecho delictivo, nos damos cuenta que se realizaron una serie de procedimientos. Cuando vemos que se le realiza al niño su inspección médico-legal, donde se constatan las mordeduras, donde se revisa y se consigue cabello de esas personas agresoras, ese cabello sirvió para incriminar a esas personas que cometieron el hecho delictivo.
cuando se consiguió restos de sangre que no pertenecían al niño, que pertenecían a otra persona, es decir, lo que fue la sangre, lo que fue el cabello, lo que fueron las mismas colillas de cigarrillo, presentes en esas colillas se encontraba saliva. La saliva fue un factor fundamental para determinar quién fue la persona que realizó. ¿Por qué? Porque en la saliva se encontraban restos del ADN de ese agresor. Aparte de eso, pues los testigos que formaron parte de esa investigación y que actualmente se encuentran tras las rejas, se encuentran, bueno, ya con una sentencia definitivamente firme. Y este no es el único caso. Lamentablemente este fue un caso conocido, pero tenemos múltiples casos en Venezuela que no se dan a conocer, y que no se dan a conocer porque somos cómplices. Y digo somos cómplices porque a veces conocemos del maltrato que se le profana a un niño y lo callamos. Yo creo que más que hablar sobre las técnicas, porque las hemos mencionado, es un llamado también a la reflexión. No permitamos que nuestros niños, que nuestros ancianos sean víctimas de estos hechos que lamentablemente van contra los derechos humanos, ¿verdad? Violan los derechos humanos, violan esa doctrina de protección integral a la cual Venezuela se suscribió y ratificó, y que muestra de ratificación fue la misma promulgación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En Chile, específicamente en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, se vio un ejemplo también de maltrato a una anciana por parte de unas personas que la cuidaban, en lo que mal llamado ancianato. Estos tipos de casos no se deben presentar, no se deben repetir. Hago un llamado a eso, precisamente a la conciencia, y a que todos pongamos un granito de arena y logremos denunciar a estas personas que maltratan a nuestros niños para eso, para garantizarles a ellos su desenvolvimiento como persona. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos vernos nuevamente en otro video. Repito, mi nombre es Santiago Barrios. Nos vemos nuevamente. Hasta luego.